Es en la palabra de Dios. Cuando Dios te habla y te ama. ¿Sabe por qué muchos podemos permanecer tanto tiempo amargados y enojados con la vida y con los demás? Porque no hay una alimentación de la palabra de Dios. Porque no se están alimentando de la palabra. Comen la televisión, comen de chismes, comen de lo que alguien me aconseja. Y es bueno pedir consejos, pero usted tiene que saber que el mejor consejo lo tiene el Espíritu de Dios. El mejor consejo está en la palabra de Dios. La manera correcta de leer la palabra de Dios es cuando tú lees una carta que está escrita exactamente para ti. Y vas a permitir que esa palabra te hable, que esa palabra te confronte, que esa palabra te enoje, que esa palabra te haga reflexionar, que esa palabra haga algo dentro de ti. A menos que usted haga eso, nunca va a crecer. El crecimiento espiritual no viene por asistir los domingos a la iglesia, no viene por tener muchos años de cristiano. El crecimiento espiritual viene cuando usted empieza a alimentarse con la palabra de Dios. Ahí comienza. Ahí comienza. Quizá podemos vivir engañados. Es que soy cristiano, como dice mucha gente. Es que esta es la religión que me enseñaron mis padres. Amado, tú no tienes ninguna religión. O quizá tienes una religión, pero no tienes una fe. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Por qué? Porque empieza con una palabra. Una iglesia que ama la palabra de Dios. Claro, si a usted no le gusta la palabra, bueno, entonces quizá esta no será la iglesia para usted. Pero si usted va a estar aquí, usted ama la palabra, va a amar la palabra, se va a alimentar de ella. Muchos decimos: ¿y por qué me descarrío? ¿Por qué siempre tengo un problema? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Porque no estás alimentado. Cuando hay falta de alimentación, todo se trastorna. Un niño mal alimentado no puede poner atención. Un niño mal alimentado no rinde igual. Cristianos mal alimentados no funcionan. No podemos vivir de milagros. Creemos en los milagros, pero no podemos vivir de milagros. Oh, que Dios me haga un milagro. Ay, que Dios me haga un milagro. Ay, que Dios. Usted tiene que vivir por la palabra. Su palabra es medicina. Lucas capítulo 6 verso 46. Su palabra es como el plano arquitectónico. Su palabra es el fundamento. Su palabra es algo que se tiene que leer y escudriñar con atención. Fíjese lo que dice Lucas 6 verso 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo. Vea eso, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Es decir, nuestras vidas no tendrán un fundamento sólido, no tendrán un cimiento sólido a menos que nosotros vivamos en la palabra de Dios, que amemos la palabra. Escúchame bien, yo creo en el Espíritu Santo y más adelante vamos a hablar de eso. Creemos en el poder de Dios, creemos en lo sobrenatural de Dios, pero nuestro fundamento, lo que sostiene el edificio, lo que va a sostener, imagina un edificio de 20, 30, 40, 50 pisos. Ese edificio tiene casi los mismos pisos hacia abajo, tiene fundamentos muy sólidos para que se pueda mover. Ahora bien, cavó y ahondó. Cavó y ahondó quiere decir que la Biblia no se lee como se lee el periódico. La Biblia no se puede leer como se lee el Memín Pinguín o como se leen las caricaturas. La Biblia es algo que se tiene que leer con atención. Tienes que cavar, tienes que buscar. Oh, la Biblia nos habla. Jacob, estaba leyendo anoche en Oseas, dice: peleó con Dios, rogó y lloró y suplicó a Dios. Entonces entiendes mejor Génesis en el capítulo 30 y tantos, que es o 20 y tantos. Cavó y ahondó. Pregunta: ¿cómo usted lee la palabra de Dios? ¿Cuál es tu lectura? A partir del otro mes ya tenemos otra vez el tiempo con Dios. Pero ¿cómo es tu vida de la palabra? ¿Cómo es tu vida de la palabra? ¿No lees? ¿Cómo te alimentas de la palabra?
mis amados, nos tiene que sacudir. Porque ahora bien, si tú pones atención hasta el verso 49, hubo dos hombres, el que edificó sobre la roca, el que edificó sobre la arena. Ahora, escúcheme bien, los dos edificaron. Los dos. O sea, hay gente que aparentemente todo es igual. Aparentemente también sabe, también busca a Dios, también viene a la iglesia. Los dos edificaron, tenían su casa, tenían su familia, tenían sus negocios, sus hijos iban a la escuela. Aparentemente todo era igual. Hasta el día que a los dos tuvieron que ser azotados, que las dos casas tuvieron que ser sacudidas. Y yo sé quién busca a Dios y quién no busca cuando la casa es sacudida. Porque cuando viene una sacudida y lo que no está firme se va a caer. Y no es que Dios la tiró o que Dios se enojó. No, era que simplemente el fundamento no estaba sólido, o no había fundamento. Si usted no se alimenta de la palabra, usted no tiene fundamento. Si usted no conoce la palabra, usted no tiene fundamento. No hay fundamento. No hay solidez. Gente que viene y bueno, es que yo soy de instituto. Me han traído currículums, pastor, aquí está mi currículum. Yo soy director de alabanza. Yo terminé el instituto. Yo quiero siervos. Vamos a preparar gente, claro que sí, pero queremos gente que ame la palabra de Dios. Esta iglesia tiene que ser una característica esencial, es que somos gente de la palabra. Que no aparezca alguien y a usted todo lo tarugue porque no conoce la palabra, lo confunde porque no conoce la palabra, no lee la Biblia. Y viene cualquier gente y lo hace dudar. Tiene que buscar. Cavó y ahondó y edificó su casa poniendo ese fundamento. Poniendo ese fundamento. No se trata de cuánto sabes, no se trata de cuántos años tienes de cristiano, se trata de qué tan bien fundamentado estás en la palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué va a sostener un edificio? ¿Qué va a sostener una iglesia de miles de personas? Cuando hay gente madura que conoce la palabra de Dios, que sabe honrar a Dios, que sabe caminar en la palabra, que sabe criar a sus hijos en la instrucción de la palabra de Dios, que sabe edificar su matrimonio en la instrucción de la palabra de Dios. Que cuando tus hijos crezcan no se vuelven unos diablos, no se vuelven hijos del diablo, porque nunca tuvieron una instrucción en la palabra. Te los traías al templo y tú querías que alguien más los educara, porque tú no querías buscar la palabra. Necesitamos amar la palabra de Dios. Ese es el plano arquitectónico. Esa es la guía sobre la cual nosotros vivimos, sobre la cual nosotros tomamos decisiones, sobre la cual nosotros actuamos, sobre la cual corregimos a nuestros hijos, sobre la cual edificamos nuestras amistades, sobre la cual nos relacionamos con la gente que no conoce del Señor. Esa es la guía. No puede haber otra guía. No puede haber otra guía. Es el fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuántos batallan para tomar decisiones? ¿Cuántos se encuentran a veces en encrucijada y dicen: ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Firmo o no firmo? ¿Cómo tengo que llevar este asunto? Salmo 119, verso 105 nos dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Es decir, es lo que nos va dando luz
en las áreas grises de nuestra vida, en las áreas grises de nuestros matrimonios, en las áreas grises sobre cómo criar a nuestros hijos, en las áreas grises sobre cómo tenemos que relacionarnos con las demás personas, sobre cuál es mi responsabilidad hacia Dios y hacia la iglesia, cuál es mi responsabilidad hacia el pastor, cuál es mi responsabilidad con Dios. La palabra es lámpara. Es lámpara que alumbra. El que anda en tinieblas puede caer. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces necesitamos gente que vea a través de la luz de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Cómo tú tomas tus decisiones? ¿Eres sabio en tu propia opinión? ¿Haces lo que crees que eres prudente? ¿Alguna vez te has tomado la molestia de ver qué decía Dios? De ver qué decía en su palabra. Es que hice lo que se me vino a la mano a hacer. Cuando estás tan lleno de la palabra de Dios, mi amado, ni siquiera tienen que decirte, porque la palabra misma te guía. La palabra te alumbra. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Muéstrame tus caminos, oh Jehová, y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado y en ti esperaré todo el día y toda la noche. Ama la palabra. La palabra te alumbra. ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo tengo que hacerle con ese niño rebelde? En la palabra está la dirección. Pero ¿cómo? En la palabra. La palabra es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir, para animar, para sanar. Si en la palabra Dios dice: zorraja a tu hijo con vara, usted dele sin miedo. Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Obedezca la palabra. Eso es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? A veces es tan fácil, porque no estamos bien agarrados de la palabra. Hoy estamos en un tiempo donde no hay que buscar mucho a Dios para recibir inspiración. No hay que ir a la palabra para oír un buen mensaje. Usted va al internet y puede oír mensajes del pastor Dante Gebel. Oh, qué inspirador, me inspira ese hombre. Usted puede ir a Marcos y Marcos Witt, usted se ríe y disfruta una buena predicación. Usted puede ir a Ricardo Rodríguez y qué presencia del Espíritu Santo. Usted ve a Benigín, ese hombre encontró una llave para la presencia de Dios que muy poca gente la tiene, con todo y todo lo que pueda tener. Y usted escucha a Sergio de la Mora, wow, qué iglesia. Escucha a Chris Richards, escucha a Alejandro Escobedo, escucha a Guillermo Maldonado, escucha a Cash Luna, escucha escucha al otro allá, y usted se puede inspirar. Pero si usted no está agarrado de la palabra de Dios, todo eso que usted oiga no le sirve para nada. Porque la palabra que usted oye predicada le alimenta en la medida que usted tenga palabra aquí, porque la palabra es lo que produce fe. La fe viene por oír, pero si no hay fe tampoco puede oír. Hay un oír de fe. ¿Me explico bien? La palabra nos alumbra. Josué capítulo 1 verso 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Pónmelo aquí, por favor. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le voy a leer lo que dice Nueva Versión Internacional.
7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer. Diga, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito. No te apartes de